Si se acuerdan, estas últimas semanas hemos estado llevando una serie llamada Resoluciones, amén. Y estas últimas semanas, principalmente la semana pasada, estuvimos hablando acerca de crear hábitos que nos permitan a nosotros continuar las cosas que nos decidamos hacer. Y uno de los retos que yo le animé a ustedes a hacer era, primero fue orar más. Después fue que empezamos a leer la Biblia, ¿verdad? A buscar del Señor. Y yo quiero continuar el día de hoy lo que empezamos la semana pasada. Y una de las cosas que hablamos de 3 pasos para hacer el hábito de hacer algo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos 3 pasos? ¿Se acuerdan? A ver, se lo voy a poner ahí para que si no se acuerdan. Número 1, si vamos, por ejemplo, a estudiar la palabra de Dios, lo primero que vamos a hacer es escoger una traducción que entendamos, ¿se acuerdan? Muy bien. Número 2 era escoger, ¿qué? Un lugar, un tiempo específico, ¿verdad? Y un plan para que sepamos lo que vamos a hacer. Y por tercero es entender y aplicar el contexto. Y en esta tarde yo quiero que nosotros edifiquemos sobre estos puntos para que aprendamos entonces a extraer la verdad de que la palabra del Señor nos dice a nosotros, porque todos hemos sido llamados a estudiar la palabra de Dios, amén. No es solamente para pastores o evangelistas o lo que sea. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a estudiar la palabra de Dios. No solamente a leerla, sino a estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que, asumiendo de que ya usted ha escogido una traducción y de que ya usted ha tenido un momento de intimidad con el Señor donde el Espíritu Santo le guía a lo que Dios quiere hablarle, el día de hoy yo quiero entonces que hablemos acerca de lo que es el aplicar el contexto de lo que nosotros extraemos. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, para empezar, yo quisiera preguntarle algo bien interesante. ¿Qué tan lejos nosotros podríamos llegar armando un mueble de IKEA si nosotros nunca leemos las instrucciones? Como que no muy lejos, ¿verdad? Como no muy lejos. ¿O qué tal si la leemos una vez a la semana, las instrucciones? ¿Cuándo vamos a terminar? Tal vez dure mucho tiempo, ¿verdad que sí? Entonces, yo quisiera que viéramos esto casi del mismo punto a la palabra de Dios. Si nosotros solamente leemos, o primero que todo, no leemos la palabra de Dios, entonces nunca vamos a aplicarlas a nosotros para que seamos transformados. Si nosotros la leemos una vez a la semana, una vez al mes, muy difícilmente nosotros vamos a ser transformados por la palabra de Dios, porque lo que necesitamos es constancia y necesitamos ver el resultado, pero para ver el resultado tenemos que estar continuamente buscando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. De nada nos sirve solamente leerla una y otra vez sin entender ni aplicarla y esperar que nos transforme. O sea, si nosotros no la entendemos y no la aplicamos, aunque la leamos tal vez muchas veces, nosotros tal vez no entendamos. Y muchas personas ahí en el mundo dicen, yo he leído la Biblia y no me pasó nada, no sentí nada. Porque a veces la leen sin entendimiento y no entienden lo que es extraer el contexto de lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Entonces esperan que sean transformados. Y una de las definiciones que entendemos por lo que es necedad o ser necio es hacer lo mismo una y otra vez esperando un cambio, esperando alguna transformación. Y si usted lee continuamente, pero no hace nada para aplicar la palabra de Dios a su vida, entonces no va a ser transformado por la palabra de Dios. ¿Está claro eso? Incluso en Santiago 1:22, Santiago lo puso de esta forma. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues si así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira su rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá ¿qué? Bendición al practicarla. Amén. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos nuevamente por la oportunidad que nos das de venir aquí a tu casa, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te exaltamos y adoramos, Señor. Y ahora abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Enséñanos a no solamente ser oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de tus palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, como leímos ahora en Santiago, nosotros no vamos a ver ningún cambio si no hay acción. No vamos a ver ninguna transformación si no hay un paso que tenemos que dar. Y para tener claro ese paso tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que entender las escrituras y el contexto que nos habla. La Biblia es para aplicarla a nuestras vidas, no es solamente para informar nuestras vidas.
La Biblia no solamente es para decirnos acerca de Dios y de su plan de salvación, sino es para aplicar su palabra también a nuestras vidas y cómo eso nos afecta a nosotros, cómo eso nos transforma a nosotros. Y si sabemos que Dios habla por su palabra, amén. Si lo sabemos y que su palabra transforma a la gente, amén. Entonces, lo que debemos hacer es escudriñar las escrituras, porque ahí encontramos la vida, encontramos restauración, encontramos cambio, encontramos a Jesús y el plan de salvación de Dios para nosotros. Amén. Así que es bueno, obviamente, y es muy importante leerla, pero si nosotros no creamos el hábito para leerla y no la leemos con entendimiento y no la aplicamos a nuestra vida, no va a tener el efecto de transformación que esperamos a nosotros. Amén. La verdad central que quiero el día de hoy que entendamos, o lo que quiero que se le quede en la mente, es que sin hábito no hay aplicación y sin aplicación no hay una transformación. Si usted no crea el hábito para entonces aplicar a su vida y no aplica la palabra de Dios a su vida, entonces no espere un cambio, no espere una transformación. Si no creamos el hábito, la costumbre de leer y estudiar las escrituras, no producirá ninguna transformación en nosotros. Entonces, ¿cómo aprendemos a ir más allá de leer las escrituras, a estudiarla y ser transformado por ella? El día de hoy, qué bueno que haces esa pregunta, porque el día de hoy yo quiero contestarla. Amén. Y quiero que veamos 3 pasos rápidamente acerca de lo que creo que es importante cuando nosotros nos acercamos a un versículo bíblico o a una historia bíblica o a un personaje bíblico para que podamos entender la palabra de Dios. Todos queremos ser transformados por la palabra de Dios, amén. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta esos puntos que vamos a ver el día de hoy. Y número 1, se lo voy a poner ahí para que lo vea. Si quiere tomar nota, comencemos a tomar nota. Y lo primero es entender el contexto. Tenemos que entender el contexto. Lo segundo es desarrollar una explicación clara. Y después, ¿cuál es la aplicación de esa verdad a nuestras vidas? Tener ese contexto, tener esa explicación clara y cómo se aplica eso entonces, esa verdad, cómo se aplica a nuestra vida. Y antes de desarrollar completamente esos 3 pasos, yo quisiera que empezáramos con una pregunta primero que todo. Entonces, ¿cómo empiezo a estudiar la Biblia? ¿Cómo empiezo yo a estudiar la palabra de Dios? Y la respuesta a esa pregunta tiene una buena variedad. Hay varias cosas que podemos hacer. Número 1, le podría recomendar de que estudie un personaje bíblico. Tal vez quieras estudiar algún personaje de la Biblia al que tú quieras como relacionarte y ver cómo su vida fue transformada por Dios y cómo eso puede aplicarse a tu vida. Podemos ver, por ejemplo, mujeres de la Biblia. Podemos tal vez mirar a Esther, que Dios cumple su promesa, pero también se venga de aquellos que hacen mal contra su pueblo. Amén. Y tú puedes estudiar acerca de eso, tal vez Ruth, y puedes ver cómo aún en medio del dolor Dios puede proveer y Dios puede hacer algo sobrenatural que no imaginamos. Y tal vez lo podemos hacer con Débora, porque a veces es necesario que una mujer vaya detrás de un hombre para que las cosas salgan bien. ¿Verdad que sí? Ahí dijeron las mujeres solamente. Amén. A veces es necesario que las mujeres... Muy bien. Entonces, podemos estudiar un personaje bíblico al que nosotros nos podamos relacionar un poco más y ver cómo su vida fue afectada por el Señor y cómo eso puede aplicarse a nosotros. Puede ser tal vez algún tema bíblico acerca del perdón, si estás en alguna situación donde tú sabes que tienes que perdonar, pero no sabes cómo empezar. Tal vez tenga que ver con el amor de Dios, que tú quieras hablar acerca del amor de Dios a alguien y necesitas como empaparte de lo que dice la palabra de Dios acerca del amor de Dios o de la misericordia. Entonces son temas bíblicos y hay muchos más. Hay temas bíblicos de los que tú podrías desarrollar teniendo estos tres pasos en cuenta que le había mencionado hace poco. Otra forma también es estudiar un libro de la Biblia. Ustedes pueden empezar, como le mencionaba, mucha gente quiere empezar a lo lleno, de una vez quiere empezar de Génesis, Éxodo, Levítico, pero en Levítico abandona el ring, de una vez ahí se vence porque es un poquito tal vez confuso para algunos. Entonces, una de las cosas que yo podría animarles a hacer es que tal vez empecemos con el libro de Juan. Es uno de los libros que la gente recomienda mucho, pero para tal vez los hermanos o los cristianos que tenemos un poquito más de tiempo en el evangelio, si queremos aprender acerca de la gracia de Dios, tal vez el libro de Colosenses pueda ser un libro que podamos estudiar. O si queremos hablar acerca de cómo éramos antes de nuestra muerte, vida pasada, y a cómo somos ahora, tener esta vida nueva, podemos estudiar acerca de Efesios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de Efesios? ¿Verdad que sí? Así que también si quieres saber acerca de la afirmación de tu fe, de lo que crees
y por qué creemos lo que creemos, tal vez el libro de Gálatas o Hebreos, y tal vez te sientes un poquito dudoso acerca de lo que crees y por qué crees, el libro de Gálatas y el libro de Hebreos son libros que son muy buenos porque no hay otro evangelio como este evangelio del Señor. Y me encanta el libro de Hebreos porque el libro de Hebreos le dice a los cristianos del Nuevo Testamento que no se le olvide cómo empezaron las cosas desde el principio. Dios estuvo hablando a través de sus profetas, pero ahora lo hizo a través de su Hijo. Y está hablando y clarificando este evangelio que ha venido para transformar nuestras vidas. También hay una forma muy general que es tal vez con planes de devocionales. Hay libros devocionales y aplicaciones que también son devocionales. Yo le recomendaría tal vez que baje una aplicación de Biblia, especialmente una que se llama Biblia de Life Church, que ellos tienen devocionales o planes para estudios que están en inglés y están en español también. Muy bueno para tener su tiempo devocional durante la semana. No sé si recuerdan, hay 3 cosas que causan que uno no pueda cumplir las resoluciones. ¿Se acuerdan qué eran ellas? Número 1 era que a veces somos irrealistas, queremos hacer mucho y no pensamos tal vez en el tiempo que tenemos. Entonces, lo que le recomendaría es que tal vez si su agenda durante la semana es muy ocupada, entonces dedique unos 20 minutos, media hora en algún momento en el día, como estuvimos hablando la semana pasada. Si quiere, vaya a ver el sermón de la semana pasada donde estuvimos hablando de algunos detalles acerca de esto, para que entonces usted pueda poco a poco crear el hábito de estudiar, pero que sea consistente. No trate tal vez de leer un libro completo de la Biblia en un día, a menos que pueda, si usted tal vez no tiene el tiempo para hacerlo o haga el tiempo para hacerlo, porque tal vez fracase, porque el primer día tal vez le vaya bien, pero el segundo día como que no tenga el tiempo y se siente mal porque no lo hizo y viene el tercer día y lo dejó de hacer. Y una de las cosas que hace que nosotros perdamos el hábito de algo o las resoluciones es cuando nosotros somos irrealistas en lo que nos dedicamos o queremos hacer y fallamos en el camino. Otra cosa era no tener un plan. ¿Se acuerdan? Tenemos que tener un plan porque así nosotros podemos ir como un mapa a dónde vamos. Sea que usted elija un tema o un libro, pero que sea un plan que usted dedique para que eso funcione. Y tercero era tener apoyo. Tratemos de buscar a alguien con quien compartir un devocional. Durante la semana, todos somos hermanos en Cristo, gracias al Señor. Así que dígale a algún hermano o algún familiar, hey, vamos a estudiar tal libro. O si él está estudiando otro libro, estudiemos 2 libros y veamos qué nos dice la palabra del Señor. Así es que les animo a que veamos estas diferentes opciones que tenemos para que podamos nosotros estudiar la palabra de Dios, porque hemos sido llamados para hacerlo. Amén. Así que entonces, volviendo a los 3 puntos o los 3 pasos que les mencioné al principio, yo quiero que hablemos acerca del primero. Y para eso quiero que vayamos nuevamente al libro de Filemón. ¿Se acuerda que empezamos el libro de Filemón? Estuvimos hablando de esa carta que Pablo escribió. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Lo primero que quiero que entendamos es que entender el contexto es muy importante. Entender el contexto es de suma importancia porque por el contexto nosotros podemos ser guiados a la explicación y entonces también a la aplicación. Y muchas personas el día de hoy sacan de contexto la palabra de Dios y por eso la explican mal y la aplican mal a sus vidas y a la vida de otras personas. Salen con cosas inventadas de hombre y la palabra misma dice que no ande inventando el hombre ni ponga su propia opinión en la palabra porque se va a equivocar. Y la grandeza de la palabra de Dios es de que ella misma se prueba a ella misma. No es errónea por eso mismo, porque la palabra misma ella se confirma a ella misma. Así que cuando nosotros necesitamos buscar el contexto de algo, la misma palabra del Señor nos los da. Lo primero que debemos hacer es entender el contexto. Y para entender el contexto tenemos que hacernos 3 preguntas que le había mencionado anteriormente, que era ¿quién? Y en este caso vamos a ver quién escribió, por ejemplo, Filemón, quién fue la audiencia de este libro y cuál fue el propósito y para qué escribieron este libro. Entonces, empezamos. Y yo trataré de ir rápido, tome nota y porque hay mucho que tenemos que hablar, pero no quisiera pasar aquí 2 horas, tal vez 1 hora y media, pero 2 horas no creo que sea bueno. Dice así el libro de Filemón 1, del versículo 1 al 3. Dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia.
Vamos a pausar ahí un momento, porque entonces vamos a extraer el contexto de lo que Dios quiere decirnos acá, ¿verdad? Entonces, primero que todo, ¿quién escribió esta carta? Pablo. Ahí mismo lo vemos que dice Pablo, prisionero de Jesucristo, de una vez. Y fíjense algo, en otras ocasiones Pablo escribe Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y hay una razón muy importante porque Pablo, en vez de utilizar esa terminología, ahora dijo Pablo, prisionero de Cristo, porque en ese momento también estaba en prisión. Entonces, para la segunda pregunta, ¿quién fue la audiencia? ¿A quién le escribió esta carta? A Filemón, ¿verdad que sí? A Filemón. Filemón, si seguimos leyendo bien lo que es el capítulo 1 de la carta de Filemón, nos damos cuenta que Filemón era una persona que Pablo había traído al evangelio. Pablo le había evangelizado, se había convertido y había fortalecido su fe al punto de que ahora tiene un grupo vital en su casa. O sea, ahora tiene un grupo en casa en donde se reúnen, predican y siguen creciendo. Y por lo que podemos entender también, Filemón no solamente era una persona más de la ciudad, sino que era una persona que era un empresario. ¿Por qué le digo eso? Si usted lee otra vez el capítulo, se da cuenta de que él tenía esclavos. Y no es como que aprobamos la esclavitud, no aprobamos la esclavitud, pero en ese tiempo él tenía esclavos. Y las personas que tenían esclavos, o las personas que tenían esclavos en ese tiempo, usualmente eran personas que tenían negocios o empresas y utilizaban a sus esclavos para poder trabajar en tal vez en sus tierras o con sus animales, etcétera. Entonces nos damos cuenta de que Filemón, ¿quién era Filemón? Filemón era una persona que había venido a los pies del Señor, que se había convertido, que había empezado a crecer espiritualmente, pero también era una persona empresaria, alguien que tenía negocios o un negocio o negocios. Hablando de la esclavitud, entre los esclavos que él tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Vamos a leerlo porque la idea es cuando nosotros estudiamos que leamos la palabra de Dios, la carta, para que entonces comencemos a sacar el contexto y empecemos a entender. ¿Estamos aquí? Muy bien. Yo espero que usted utilice estas herramientas para que aprenda a cómo la palabra del Señor nos habla a nosotros. Entonces, Onésimo era uno de los esclavos que tenía Filemón y entendemos que algo pasó entre Filemón y Onésimo porque Onésimo huyó de Filemón y al parecer los historiadores creen que él le robó algo. La palabra no es tan específica acerca de qué fue lo que pasó, pero vemos que él le hizo un mal y huyó. Y nosotros pues podemos deducir de que o robó algo o le hizo un daño en algún momento de alguna forma en su casa y él, en vez de quedarse a someterse a las consecuencias, él huyó. En su huida, Onésimo se encuentra con Pablo. Pablo le predica el evangelio. Me imagino que en la historia que Onésimo le decía yo vengo de la granja de Filemón. Eso no está en la Biblia, no vaya tampoco a buscar algo, pero yo trabajaba con Filemón y hice esto y huí y pues por eso estoy aquí. Me imagino que Pablo le predicó el evangelio, él entendió el evangelio y Onésimo aceptó al Señor Jesús. Entonces, para que entendamos acá, esta carta escrita por Pablo fue para Filemón, hablándole de Onésimo. Y una de las cosas que tenía peculiar acerca de los esclavos es que los esclavos que huían, cuando los agarraban, porque cuando huían las autoridades tenían que perseguirlos, los tomaban, si no los golpeaba o ellos tenían que pagar algo, a ellos le marcaban en la fe una palabra que dice fugitivus, que eso en latín quiere decir fugitivo, de donde nosotros tenemos la palabra fugitivos. A ellos lo marcaban con una F en la frente para que todo el mundo supiera de que alguna vez ese esclavo cometió un error, pero pagó las consecuencias. Entonces, si recordamos un poquito más el pasaje que leímos la semana pasada acerca de la razón por la que Pablo escribe esta carta, no vamos a utilizar la primera versión que utilizamos la semana pasada, que fue la primera traducción que fue del hebreo al arameo y griego al castellano, sino vamos a utilizar, como dijimos, una que entendamos claramente. Volvamos entonces a leer Filemón 1, versículo 7. Y dice, otra vez este es Pablo escribiéndole ahora a Filemón: hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, te suplico por mi hijo Onésimo,
quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como para mí. Entonces aquí evidentemente pasó algo de que Filemón recibe esta carta de Pablo diciéndole: acabo de conocer a Onésimo. Onésimo aceptó al Señor Jesús. Él fue esclavo tuyo, pero ahora yo te voy a pedir que lo mires diferente, que lo recibas de otra forma. Que él ya no era la misma persona que se fue, que te robó, que te hizo algún mal, sino que lo veas de otra forma. Yo te estoy rogando, te suplico. Y aunque yo pudiera decirte por mi autoridad espiritual, apelarte de que lo hagas, yo estoy apelando a tu amor como cristiano, que lo hagas, que lo ames y lo recibas nuevamente. ¿Está claro hasta ahora cómo estamos? Entonces, así que la audiencia fue Filemón, un empresario cristiano que tenía un grupo de iglesia, de vida en su casa, una célula, y él tenía esta persona que era Onésimo, que fue esclavo y se fue, y ahora, aparte de haber sido esclavo y haberle hecho algún mal, se convierte y Pablo le manda esta carta. Si leemos un poquito más adelante ahora, podemos ver cuál fue el propósito de esta carta. Entonces, ya teníamos cuál era, quién la escribió, teníamos quién fue la audiencia, y ahora, ¿cuál fue el propósito? El propósito fue que Filemón perdonara y recibiera nuevamente a Onésimo por lo que había hecho. Si somos sinceros, tal vez usted diría: bueno, hasta ahora no me ha hablado nada la palabra de Dios. Lo que me ha contado una historia acerca de Filemón, y yo pudiera estar de acuerdo con usted. Pero vamos a leer un poquito más para ver qué es lo que está pasando. Dice el versículo 12: te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirva en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Vuelve Pablo y le dice: quiero que lo recibas, no pensando en quién era él antes de irse, ahora quién es él ahora. Había una vida pasada, ahora él es alguien nuevo, cambiado por el amor y la misericordia del Señor Jesús. Y yo te ruego que lo recibas a él. Ok, todavía como que no siento que me habla, qué más me está diciendo. Entonces, ahora que vamos a empezar a ver ya cuando estamos terminando la carta, dice el versículo 17, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, según de que harás aún más de lo que te pido. Okay, entonces, aquí yo puedo ver algunas frases que resaltan. Yo quisiera que tomemos claro lo que acabamos de leer. Y aquí empezamos a ver lo que es la explicación entonces de lo que tenemos nosotros que tener. Porque ya tenemos el contexto, ahora vamos a explicar qué fue lo que pasó acá y cómo eso podría afectarnos a nosotros. Así que para explicar lo que está sucediendo con claridad, ya tenemos el contexto y ya tenemos lo que resalta acá para explicarlo. Del verso, lo que yo puedo decir que me resalta a mí dice: recíbelo como a mí mismo. Si me puede poner otra vez el versículo 17 y 16 ahí. Dice: recíbelo como a mí mismo. Pablo le pide a Onésimo que lo honre que honre a Onésimo como honraría a Pablo. Filemón, sabiendo de que Pablo es el apóstol, la persona que el Señor ha escogido para llevar el evangelio con una autoridad espiritual bien grande, le dice: recibe a tu esclavo, aquel que te hizo mal, como si fuera yo mismo. Y todavía va más allá, le dice: si te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿No le parece, no le suena eso conocido? Si algo te hizo él, cárgalo a mi cuenta. Porque a mí me suena eso al evangelio, no sé a usted, pero a mí me suena eso muy claro al evangelio, porque conocemos de otras historias y de otra historia muy importante acerca de alguien que tomó la deuda de alguien más y la pagó. Así es, fue Jesucristo.
También conocemos el buen samaritano, es algo parecido también, que él tomó a esta persona que había sido golpeada, la llevó a un hotel para que la cuidaran y él pagó todas sus deudas. Cárgalo a mi cuenta, dice Pablo aquí. Y dice otra cosa, dice, yo te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Y Pablo aquí con amor a Filemón le dice, da gracia como tú también recibiste gracia. O sea, así como el Señor te perdonó a ti, te restauró y te cambió y te transformó, Él lo puede hacer también con Onésimo. Él también lo puede transformar. Él puede hacer algo sobrenatural con Onésimo. Así que así como tú recibiste gracia, hey, también da gracia. ¿Están aquí? Ok, yo espero que esto le empiece a hablar a alguien ya ahora mismo. Amén. Porque lo que me interesa acá es que nosotros leamos y entendamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo poco a poco. Amén. ¿Estamos acá? Pablo llama entonces a Filemón a que tenga compasión por Onésimo. Le dice, yo te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Y si hubiera sido también que, bueno, no me quiero salir del tema porque estamos muy bien. Entonces lo que vemos aquí es que el eco de lo que está pasando acá es el Evangelio. Lo mismo que nosotros hemos recibido como perdón y por gracia, aquí la palabra del Señor le está diciendo a Filemón, una persona que era líder en su casa, con su hogar, una iglesia en su hogar, le dice, hey, cuando te llegue Onésimo, no lo trate como uno de los demás, trátalo como alguien que ha sido transformado y ha sido cambiado por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Número uno, vemos gracia y amor de parte de Pablo, porque Pablo le está diciendo a él, Pablo está intercediendo por Onésimo y carga la deuda que tiene Onésimo para buscar la restauración de él, para que haya un cambio. Compasión y misericordia también de parte de Filemón, porque ahora lo que está queriendo Pablo que haga Filemón es que se comporte como un cristiano, como un hijo de Dios, que entienda de que una vez tú fallaste, pero ahora mismo tú necesitas también dar misericordia. Tienes que perdonar y recibir y restaurar a esa persona que te falló. Y de parte de Onésimo que vemos arrepentimiento y obediencia. Una persona que regresa y enfrenta las consecuencias de su pecado, pero es recibido en amor y en misericordia. Pero antes de eso, él se arrepintió de sus pecados. Él aceptó su error y ahora le está diciendo Pablo a Filemón, recíbelo porque él se ha arrepentido y él quiere servirle. Entonces usted dirá, ok, Frankel, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a ver cómo eso se aplica a nuestras vidas. Porque ahora que hemos leído y entendemos el contexto, ¿cómo se aplica eso a nuestras vidas? Tal vez el día de hoy, usted y yo podamos ser Pablo. Estemos tal vez intercediendo por alguien más. Tal vez hemos estado orando por alguien, por alguna relación que sabemos que ha sido quebrantada o algo malo sucedió entre dos personas y nosotros estamos pidiendo e intercediendo por esa persona. Estamos cargando el peso de un conflicto que no comenzamos ni siquiera, pero lo vimos. Y el Señor tal vez nos llama a nosotros a interceder ahí porque es necesario de que esa relación se mende, se vuelva a hacer. Y creyendo que la gracia de Dios puede restaurar. Tal vez usted sea Pablo el día de hoy. O tal vez usted sea Filemón. Tal vez alguien le hizo a usted un mal. Alguien pecó contra usted, le robó, le habló mal, lo maltrató, le hizo un daño que le hizo mucho dolor. Y ahora el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Da gracia como tú también recibiste gracia. Perdona como también te perdonaron. Porque tú no es como que somos perfectos. Sabemos que cometemos errores. Y aunque tal vez no todo el mundo vea nuestros errores, Dios sí los ve. Y Dios nos dice una y otra vez, hey, yo he dado gracia, yo te he dado gracia, ten gracia con los demás también. Así que tal vez necesitas decidir si vas a soltar el rencor o no. Y deberías soltar el rencor y el dolor. Deberías decidir si vas a perdonar la deuda y si vas a amar como Cristo te amó a ti primero. Tal vez tú eres Filemón o tal vez tú eres Onésimo, alguien que metió la pata, que le hizo daño a alguien más, alguien que cometió un error y sabe que lo hizo, pero conoce que el Señor te llama a arrepentirte. Y no solamente fallaste, sino que tal vez huiste y estás huyendo en tu pecado y de las consecuencias de tu pecado y sabes muy bien que tienes que volver arrepentido. Y sabes entonces que ahora tienes que regresar con arrepentimiento sabiendo de lo que el Señor te está diciendo ahora. Y que sí hay perdón disponible para ti.
Que tú estás haciendo tu parte, viniendo ante el Señor arrepentido, pidiendo perdón sinceramente. Y tal vez ante esa persona que te hizo mal, esa persona a la que tú le fallaste. Confiando no en tus méritos, sino en la gracia de Dios para ti. Entonces, ¿con quién nos identificamos el día de hoy? Y lo maravilloso de la palabra de Dios es que usted lee eso el día de hoy. Y tal vez hoy usted sea Filemón, que tiene que perdonar a alguien. Y en un año usted vuelve y lee eso y se da cuenta de que tal vez usted es Onésimo. Y la palabra viva, usted lo lee otra vez y se da cuenta que se aplica nuevamente a usted de una forma diferente. O tal vez usted sea Pablo, que conoce a alguien que le hizo un daño a otra persona y usted intercede por esa persona para que esa persona o esa relación se arregle. Por eso que la palabra de Dios no es como cualquier libro. La palabra de Dios es tan viva, como lo leíamos de Hebreos 4:12, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, los pensamientos, las intenciones más profundas del corazón. Eso es la palabra de Dios. Entonces, como le decía, tal vez somos Filemón, necesitamos perdonar a alguien. O tal vez somos Onésimo y necesitamos arrepentirnos. Lo que yo quiero que entendamos hoy es que Dios desea animarnos a nosotros a que no solamente leamos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay vida, hay restauración. Él quiere que nosotros la estudiemos, porque así como el libro de Filemón nos puede hablar a nosotros, que es un libro corto, pequeño, gracias a Dios que lo podemos utilizar ahora para dar este ejemplo, pero hay libros más grandes, hay versículos más grandes que nos pueden hablar a nosotros para cambiarnos, restaurarnos y levantarnos. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos y lleguemos a la estatura de Cristo y no nos quedemos como cristianos chiquitos, aquellos que solamente pueden tomar leche. Y la palabra de Dios habla de eso literalmente. A esos son todavía niños espirituales. Y lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos espiritualmente. Mi reto para usted el día de hoy es de que lo haga. Si la palabra de Dios ya está disponible para usted y para mí, entonces, ¿por qué no la leemos? Y yo espero que usted entonces pueda comenzar a entender estos 3 pasos para que la palabra de Dios comience a resaltar. Rápidamente, entonces, usted va a tomar el contexto de la palabra que usted, tal vez el versículo que leyó o el libro que leyó, va a tratar de explicarlo, teniendo en cuenta el contexto, cómo le habla eso a usted. Lo vamos a ver entonces cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y lo maravilloso es que cuando nosotros explicamos la palabra de Dios, siempre que necesitemos consultar alguna duda que tengamos, la misma palabra se prueba a ella misma. Entonces usted puede ir tal vez a la concordancia que hablábamos la semana pasada, buscar una palabra, la palabra perdón, la palabra amor o palabra misericordia. Tal vez lo lleve al libro de Filemón o tal vez lo lleve a otros libros de gracia, a Romanos. Lo lleve para que usted entonces entienda de que la palabra de Dios quiere transformarlo a usted, pero no va a tener efecto si usted no la aplica a su vida. Y para aplicarla tiene que crear el hábito, porque sin el hábito no hay aplicación y sin la aplicación entonces no hay transformación. ¿Está claro eso? ¿Estamos aquí todavía? Así que, como toda la semana yo ando regalando retos, le voy a dar un reto esta semana nuevamente. Esta semana yo quisiera pedirle a usted que tome por lo menos 20 minutos. 20 minutos donde usted se sienta con la palabra de Dios. Usted lee o deja que el Espíritu Santo, después de orar, lo dirija a un lugar, a un libro, a algún personaje y aprenda a buscar el contexto. Y al entender el contexto, al leerlo, y necesita tal vez buscar algo más, hay muchas fuentes de información en internet, tenga el contexto claro. Después de eso, entonces explique lo que quiere decir eso y vea cómo eso se aplica. Y ahí usted está estudiando la palabra de Dios. Y cuando usted vea lo que dice y cómo se aplica, lo que le falta solamente es aplicarlo a su vida. Porque aunque lo tenga disponible usted, sin aplicación no hay transformación. ¿Estamos claros? Entonces, algo que yo quiero que entendamos ya para terminar es que el Evangelio no elimina los errores. Pero sí, el Evangelio no elimina los errores del pasado, pero sí ofrece restauración para el presente y esperanza para el futuro. Sus pecados son perdonados, las consecuencias tal vez se queden ahí. Pero lo que sí permite también el Evangelio es de que nos ofrece esa restauración para el presente y esa esperanza también para el futuro. No hay un libro más poderoso que la palabra del Señor donde nosotros podemos entender lo que Dios quiere decirle a su gente, a su pueblo, a su iglesia. Y para que eso
salga a vida a nosotros, entonces tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Y lo maravilloso es que este libro cuenta esa historia de amor tan poderosa, de un Dios tan grande, sobrenatural, que amó tanto a su creación, que cuando su creación metió la pata y se alejó de él, él todavía vino y pagó el precio para volver a restaurar esa relación. Esa es la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. De eso se trata la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso de verdad al Señor fuerte. Porque la palabra del Señor cuenta de ese amor tan grande, más grande que lo que la humanidad puede entender, de un Dios creador de todo, que se humilló para poder estar con su creación y salvar a su creación. No hay amor más grande, no hay amor tan sobrenatural como el creador de todas las cosas venir y todavía morir por su creación que se alejó de él. Así que el día de hoy yo quiero invitarte a que si tú no has aceptado ese amor, si tú no has recibido ese amor, que el día de hoy sea el día que tú tomes la decisión para hacerlo. Amén.